Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica. Hubo un tema con los horarios, con el horario del día de hoy, como habrán notado lo hemos modificado eh, para ser más cómodo con otras transmisiones y así va a quedar para los días domingos. Entonces, 4 de la tarde, hora de Argentina, 9 de la noche, hora de España, y así sucesivamente. Recordarles, mientras los amigos se van conectando y vamos viendo que se van conectando, recordarles, suscríbanse al canal. Está muy brava la censura, muy brava. Hoy me he enterado, no, hoy no, ayer me he enterado a un amigo inglés, británico, con un canal muy interesante, se lo censuraron, es decir, se lo cancelaron directamente. Ni le avisaron, ni le escribieron, ni lo sancionaron. Una mañana levantó, abrió su canal y no existía más. Por eso, entre otras cosas, a partir de estos días estamos transmitiendo en simultáneo con varias redes sociales. Hoy estamos con Facebook, con YouTube, por supuesto, con Twitch, con Instagram. Es decir, estamos en todas las redes, estamos de manera simultánea. Pero les sugiero que se suscriban al canal, que dejen sobre todo la campanita y a partir de no sé qué día de esta semana próxima ya estará funcionando mi sitio mi sitio web, que siempre estuvo, pero realmente no le había prestado muchísima importancia, y ese sitio web se llamará muy sencillamente arielumpierres.com. Y allí iremos subiendo todos los contenidos para que vaya quedando registro de todo. De todas maneras, igual esto se está reproduciendo y grabando también en Odyssey, ustedes saben, el, el YouTube alternativo, menos sancionado, aunque uno de los directivos de Odyssey ha sido muy criticado allí en Inglaterra. También Rumble, otro YouTube alternativo, su dueño o creador tuvo que salir huyendo de Francia, porque después de lo de aquello de Telegram, del dueño de Telegram, en fin, la censura está muy brava. Por eso, ya digo, lo voy a poner a partir de estos días, va a estar, va a estar habilitada mi red, arielumpierres.com, que existe, pero hasta ahora no le habíamos prestado mucha importancia, y allí se va a subir todo el contenido. Bueno, eso no sé si que esquiva o no las sanciones, no sabemos si eso es bueno, es malo. En fin, queridos amigos y aquellos que quieran formar parte de mi comunidad, puedan hacerlo aquí a través de este link, del enlace que está aquí donde dice miembros de la comunidad, pueden hacerlo, y en estos días empezaremos a tener transmisiones especiales. Por ejemplo, mañana lunes y martes van a haber transmisiones, ya lo iremos anunciando, un poco más dedicadas a los miembros y a todos aquellos que se suscriben y que dejan mensajes y que mandan saludos y que hacen donaciones. Quiero ser la pesadilla del burgués a por Islandia, dice Carlot Volumar Castillo, que siempre es muy atento y hace donaciones. Muchas gracias a todos. Pero lo más importante es, más que escucharme a mí, que también, yo sé que sí, muchas gracias a todos ustedes, es compartir este rato y este análisis con mi querido amigo, compañero de ruta y brillante analista, Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí, bueno, vamos a echar un rato. Es tremendo lo que cuentas del tema de la censura. Es decir, yo ya tengo claro que la única posibilidad realmente de eludirla es acabar teniendo un servidor en China o en algún sitio así, y tener un canal propio de streaming propio. Claro, eso pues tiene un dinerillo, ¿no? Es decir, necesita una pequeña inversión para poder emitir y sin que te la puedan tumbar, ¿no? Es decir, es que la verdad es que yo creo que lo más positivo efectivamente son las suscripciones, la campanita,
porque es lo que hace que se lo piensen un poco más, aunque ya sabemos que no se paran en barras en el momento en que deciden, bueno, pues conculcar un derecho fundamental más. Es decir, lamentablemente vivimos en el imperio de las mentiras, vivimos en un territorio donde la realidad está falseada, es decir, hay aparentemente todo es cartón piedra, aparentemente todo es muy bonito, pero el momento que miras por detrás te das cuenta de que no hay nada, de que es una basura, y bueno, pues una fantasmagoría, ¿no? Es decir, una completa mentira. Exactamente. ¿Has visto la entrevista que dio Assange estos días diciendo que, bueno, que él sí se reconoció culpable, dijo, pero culpable de ser periodista y de contar la verdad, y que por eso lo liberaron después de 10 años de penurias y de torturas. Sí, sí, claro. Es decir, llega un momento en que intentan romper a la gente. En el caso de Assange ha sido realmente esperpéntico, y terrible lo que se ha hecho. Al final, pues ante la perspectiva de acabar toda su vida en una mazmorra norteamericana, pues mira, es decir, venga, ¿qué tengo que firmar? Pero yo me voy de aquí, ¿no? Es Exacto, decir, claro, pero mira, algunas noticias que llaman, por ejemplo, de Pavel Durov, tampoco son mejores, ¿eh? claro. Su novia, que era la persona con la que iba, que estaba embarazada, ha perdido el hijo por la presión, los interrogatorios, y demás que ha hecho la policía francesa, ¿no? El fundador de De Telegram. Telegram, ¿no? Entonces, claro, es decir, cuando ya se utiliza descaradamente la tortura, en el mundo libre, pues es decir, puedes esperar cualquier cosa. Yo creo que hay personajes de estos que además son muy públicos, que deberían pensar en pisar poco por Occidente. Lo mejor es estar lo más lejos posible. Sí, sí. Bueno, es el caso de Pepe Escobar, que anda siempre por allá, por Mm. China, por Rusia, por Tailandia. Bueno, a veces está en Europa también, pero bueno. Querido Juan Antonio, hablemos del Líbano, si te parece, de las novedades. Aquí está Esteban Carrillo escribiendo desde el Líbano. ¿Cómo estás viendo tú las novedades, querido amigo? Perdón. Bueno, aquí hay dos aspectos, porque digamos que hay dos planteamientos desde el punto de vista militar. Una es la típica batalla aeroterrestre, doctrina OTAN, que es simplemente el bombardeo indiscriminado de todo lo que se mueve. Infraestructuras civiles, carreteras, escuelas, hospitales. Hay 2 hospitales ya en el Líbano fuera de servicio. Sí, Instalaciones, o sea, edificios administrativos, edificios residenciales civiles, es decir, todo. Hemos visto una mezquita volada, es decir, no paran en nada. Lo que ellos llaman batalla aeroterrestre no es más que el bombardeo indiscriminado de toda la vida, aquel de ira y pavor con el cual comenzaron la invasión de Irak. Esto, bueno, pues claro, puede dar resultado solo, única y exclusivamente cuando el contrincante que tienes enfrente no tiene aviación y no tiene defensas aéreas en multicapa como para hacer frente a una avalancha así, que es lo que pasa no solamente con la milicia Hezbollah, con todo el ejército del Líbano. Es decir, no tiene potencia aérea, no tiene una fuerza aérea capaz de poder enfrentarse a los aviones sionistas, no tiene una defensa aérea multicapa capaz de poder enfrentar esos aviones, y por lo tanto lo único que puede hacer es resistir con todo el sacrificio del mundo, pues lo que son esos bombardeos permanentes. Pensemos que desde el 1 de octubre han muerto ya más de 2.000 personas, 2.000 civiles en el Líbano. 3.100 edificios han sido destruidos y 1 millón de personas desplazadas. Es decir, realmente es la doctrina militar típica de la OTAN. A lo que les guste ahí están acostumbrados porque, claro, no se encuentran con enemigos de su envergadura delante. En el fondo no es más que una doctrina militar propia de cobardes, matones, chulos de discotecas y farloperos. Es decir, esta es la realidad. Bueno, pues es una doctrina que siempre ha demostrado su inutilidad.
en el fondo siempre ha demostrado su inutilidad. Porque si el contrincante logra mantener una guerra, aunque sea a nivel asimétrico, tiene muchas posibilidades de al final vencer. Porque recuerdo, en la guerra asimétrica no gana el que obtiene la victoria, sino gana aquel que consigue no ser derrotado. Y ahí tenemos, por ejemplo, a los talibanes, o por ejemplo, la insurgencia iraquí en un momento determinado, etcétera. Esta doctrina militar, que bueno, pues la desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial, arrasando las ciudades alemanas, pensando que eso haría que la población se sublevara contra el régimen, etcétera, etcétera, y la realidad fue que no. Es decir, que al final Hitler murió en el búnker de Berlín en los últimos días, porque ya era lo último que quedaba prácticamente por conquistar, ¿no? Es decir, con lo cual, este tipo de guerra realmente lo único que produce es mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte, mucha destrucción, lo cual, desde un punto de vista de las oligarquías y las élites occidentales, tampoco viene mal, porque luego las cosas hay que reconstruirlas, llegan las empresas inversoras y las empresas reconstructoras, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, pues es algo bastante lamentable desde el punto de vista humano, repugnante desde el punto de vista ético y realmente bastante inútil desde el punto de vista militar. La otra parte de la campaña en la frontera norte de Israel es el intento de invasión. Y esto ya es otra cosa, porque aquí sí las fuerzas lógicamente están más igualadas. Aunque se ha estado durante días y días bombardeando, al final, cuando no queda más remedio, siempre al final tienen que entrar las tropas de tierra a controlar el terreno. Porque si tú intentas un objetivo militar, que en este caso es crearte una zona de ocupación hasta el río Litani, en el sur del Líbano, pues si tú lo que tienes, lógicamente, que echar no solamente a las milicias de Hezbollah, sino también a las unidades que pudiera haber del ejército del Líbano, a los observadores, bueno, a las fuerzas de interposición de Naciones Unidas, de la FINUL, que están allí. Están ahí todavía. Claro, y por supuesto la población. Porque la población siempre va a ser sospechosa desde el punto de vista del concepto que tiene Israel vamos, de los pueblos, de la gente, ¿no? Es decir, todo el mundo es sospechoso, todo el mundo puede ser un enemigo, con lo cual lo que se hace es intentar expulsar. Y además, si expulsas a la población, luego nunca se sabe si con el tiempo te acabarás anexionando el territorio. Porque bueno, hablan del Gran Israel. Claro, Antonio, hablan del Gran Israel. Por eso digo que el Gran Israel, claro, es mucho más de que simplemente el sur del Líbano hasta el río Litani, ¿no? El tema es que aquí han lanzado, a lo largo de la semana, han lanzado 2 divisiones para intentar infiltrarse por 2 puntos del sur del Líbano. Uno es en la dirección Bint Jabeil, en el cual están llevándolo a cabo la 36 División de las Fuerzas Israelíes. Es lo que algunos nombres han empezado ya a sonar, Yarun y Marun el Ras. Bueno, hasta ahí iba una brigada de infantería, Golani, que ya es famosa, y se están produciendo terribles combates donde las fuerzas israelíes han sido detenidas y han sufrido importantes bajas. Fundamentalmente porque han caído en emboscadas. Es decir, claro, en este tipo de lucha, Hezbollah ya tiene experiencia, ya ha hecho frente otras veces al ejército israelí, ya ha sido entrenada precisamente en este tipo de guerra asimétrica, se mueve sobre un terreno que conoce, sobre un terreno que tiene fortificado desde hace años, es decir, con túneles, con refugios, con búnkers, y entonces, pues, lógicamente le es mucho más fácil actuar contra las fuerzas sionistas, ¿no? También el otro punto de entrada
lo tengo por aquí, pues son nombres un poco dificilillos. Es la Sexta Brigada de Infantería y la Séptima Brigada Blindada, que pertenecen a una misma división también, que está en otro punto que es el, bueno, te he dicho Yarun, eso es, Imun el Raj, y hay otro punto que no recuerdo el nombre exactamente. Estamos hablando al sur, ¿verdad? Al sur, sí, todo al sur, todo al sur. Aquí. Si das cuenta, si avanzas un poco el mapa, acércalo más. Más. Bien, por ahí hay, se verá un río, tendría que verse un pequeño río. Nada, estamos hablando de unos 40 kilómetros aproximadamente, ¿no? 40 kilómetros. Bueno, pues en la zona de la frontera más a la derecha es donde están esos dos puntos de infiltración que están siendo realmente muy complicado para las tropas sionistas avanzar. Ya han perdido entre 3 y 5 tanques, hoy creo que hablaban de un sexto, y me voy a referir simplemente a una nota, a una crónica de la publicación israelí Yediot Aronot, que es bastante conocida allí, que afirma que la ofensiva de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano se está desarrollando de manera catastrófica debido a las grandes pérdidas de personal y equipo. Todos hemos visto imágenes de helicópteros israelíes sacando muertos y heridos de las zonas de combate. Y supongo que hoy, mañana, en estos días, intentará abrir un tercer punto de infiltración porque por aquí ya se ha visto que son rechazados. Lo único que han logrado avanzar son unos pocos cientos de metros de posiciones que ya habían sido abandonadas tanto por las milicias de Hezbollah como por las tropas de la FINUL, de Naciones Unidas, y por lo tanto, claro, es decir, esas imágenes que salieron el primer día de los soldados israelíes entrando tranquilamente y demás, era en estos pocos 400 metros que dejaron para que efectivamente entraran. Porque la idea de Hezbollah creo que es lógica, es yo domino este terreno, yo estoy fortificado en este terreno, yo les dejo entrar y yo les emboscaré. Es decir, una vez más, vemos ese tipo de táctica de que no importe tanto el terreno como la destrucción del enemigo. Esto lo hemos visto lo vemos en Ucrania constantemente con las tácticas del ejército ruso. Es decir, yo lo dejo entrar, a mí no me importa que avance, bueno, pues que avance, pero yo le voy a golpear. También es verdad que me ha aparecido alguna noticia a lo largo de esta tarde que había habido infiltraciones de milicias de Hezbollah en el norte de Israel. Es decir, una especie Eso lo escuché yo también, sí. Con lo cual, toda esa zona se puede convertir realmente en lo que es el norte de Israel y sur del Líbano. Es decir, estaríamos hablando a lo mejor de una franja, a lo mejor de 20 a 30 kilómetros, se puede convertir en una zona gris. La zona gris en un frente es esa zona, esa tierra de nadie que realmente no controla ninguno de los dos contendientes, pero que además pueden estar en cualquier punto de ella, de esa zona, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos. Eso es lo que estamos viendo ahora. No, ya digo, no son muy buenas las crónicas que marca la propia prensa israelí. Por ejemplo, también había otros detalles. The Times of Israel informaba cómo el ejército libanés había respondido por primera vez al fuego israelí, lo cual esto ya implicaba más que la propia milicia de Hezbollah. Y bueno, pues yo creo que si a esto le unimos lo que sigue ocurriendo en Gaza, porque en Gaza Hamas sigue golpeando a las tropas israelíes. Es que, es decir, como parece que no suena ahora, da la sensación de que, bueno, como los israelíes ya han acabado. Claro. Para nada. Por supuesto, ni han logrado liberar a los rehenes, ni han logrado derrotar y hacer que desaparezca Hamas, ni han logrado que se vaya. Los gazatíes siguen allí, sufriendo y resistiendo, pero allí siguen. Es una muestra de heroísmo colectivo digna de figurar en los libros de historia en el futuro. También vemos lo que ocurre en Cisjordania, donde
donde en algunos momentos, en algunas poblaciones, las tropas israelíes han tenido que retirarse ante la acción de partisanos palestinos en esas zonas. También dentro del Estado de Israel, dentro de la entidad sionista, también se han producido actos, es decir, de gente, no sabemos si por desesperación o como venganza, actuando en contra de, creo que esta misma, hoy había habido una acción de un palestino que ha eliminado a un soldado israelí y demás, en un tiroteo dentro de Israel. Si a esto también se le suman los ataques de las milicias de Irak, que hay que recordar que recientemente sobre una base israelí, un dron iraquí al cual no lograron detectar, impactó contra uno de los barracones, matando a un soldado israelí, hiriendo unos cuantos más. Sí, también podemos referirnos que el frente Houthi, el frente de Yemen, también sigue abierto, y es el 1 de octubre el petrolero británico Cordelia Moon voló por los aires, como hemos podido ver en las imágenes estos días. Es decir, la situación es bastante complicada, la situación es no para nada va bien desde el punto de vista militar, lo cual agrava la situación social y política dentro de Israel, agrava la situación económica y, bueno, pues esto es lo que podemos decir de momento. Como conclusión, ¿qué nos indica esto? Que los actores del eje de la resistencia van a mantener este tipo de guerra popular prolongada al que me he referido en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque les está dando resultado. Les está dando resultado. Entonces, bueno, es decir, la capacidad de resistencia de los palestinos, de los libaneses, todos en la zona es bastante importante, están acostumbrados a soportar lo que seguramente muy pocas naciones occidentales serían capaces de soportar, mientras que la sociedad israelí no tiene esa capacidad. Y la retaguardia estratégica de estos países de la resistencia también es muy grande, mientras que la del Estado sionista pues tiene que apelar necesariamente en estos momentos a la ayuda de Estados Unidos y de sus aliados, porque si no su situación sería crítica. Esta es la realidad. ¿Cómo juzgas, querido Antonio, esta noticia? Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Bahrein y Kuwait han declarado su neutralidad en el conflicto entre Irán e Israel y no permitirán el uso de sus bases aéreas, el uso de bases aéreas estadounidenses contra Irán en caso de que haya un ataque contra Irán. ¿Te sorprende esta noticia? No, porque aclaremos, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, todos están interceptando misiles que van desde Yemen hacia Israel, etcétera. Esta neutralidad, ¿te parece algo? A ver, yo creo que algo ha cambiado. Eso. También a esa lista hay que sumarle Oman también, ¿eh? Oman, bien, correcto. Es decir, algo ha cambiado. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que cuando la guerra es de una intensidad, digamos, soportable, estos países pueden seguir haciéndose los amigos de Occidente y por extensión de Israel. Pero cuando ya la cosa se hace tan insoportable que tiene eco en las masas árabes, como por ejemplo el asesinato de Nasrallah, de sus comandantes, o del líder de Hamas en Teherán, entonces ya la situación se vuelve muy delicada. Y se vuelve muy delicada por dos razones. Una, como digo, por la propia población de estos países. En Bahrein son continuas las protestas toda la semana para que Bahrein rompa relaciones con Israel, que es el único país de la zona realmente que las tiene abiertas. Sí. Porque los acuerdos de Abraham no se llegó a cerrar por parte de Arabia Saudita la apertura de relaciones. Entonces, es decir, las protestas en Bahrein son importantes y han acabado además con disturbios, lo cual eso lo tiene que ver la familia Saud, eso lo tienen que ver en Kuwait, lo tienen que ver en los Emiratos y evidentemente tienen que tomar nota.
Esa es una razón importante. La otra razón es geopolítica. Ahora mismo en todo el Oriente Próximo realmente hay 3 pivotes que aspiran a convertirse, o lo son ya, vamos, de hecho, potencias regionales de gran importancia. Uno de ellos, indudablemente, es Irán. Es decir, estamos harto de verlo, eso, ¿no? La otra es Turquía. Turquía dio un paso adelante al decir que apoyaba el ataque de Irán del pasado fin de semana, de los 200 misiles. Sí. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Erdogan también sabe cuál es el sentir de su pueblo y de alguna forma no puede dejar que todos al final tengan una gran simpatía por Irán y eso realmente oscurece su posición política en la zona. Con lo cual no le queda más remedio. Lo mismo ocurre con el tercer pivote, que es Arabia Saudita. Y cuando se habla de Arabia Saudita, lógicamente también se habla de todos estos pequeños países que viven haciendo bloque con Arabia Saudita, dependen en parte de ella en cuanto a la defensa y ciertas infraestructuras, como son los Emiratos, ¿no? Dubái, Abu Dhabi, etc., como es Kuwait, como es Bahrein, que tiene un gobierno que es absolutamente títere de Riad, a pesar de que tiene mayoría chií en Bahrein, pues el gobierno es suní y es un gobierno títere, ¿no? Impuesto por Arabia Saudita. Entonces, claro, Arabia Saudita sabe que también si no se posiciona de alguna forma, también va a perder esa influencia. Con lo cual, todos se ven un poco obligados. A esto hay que sumarle que tanto Turquía como Arabia Saudita como Emiratos caminan al BRICS. Vamos, ya son parte del BRICS. Y el BRICS se reúne dentro de 2 semanas en Rusia, en Kazán. Y ahí se van a tomar importantes decisiones. Es decir, la dinámica también les obliga de alguna forma a tener una posición en la cual ya no pueden estar sentados en 2 sillas a la vez. La silla de el proyecto euroasiático, con los BRICS de vanguardia, o de la Coalición de Cooperación de Shanghái, y la silla de Occidente. Es verdad que es un tema delicado, porque muchos de ellos, claro, ¿a quién le venden los productos energéticos, los hidrocarburos? A Occidente, ¿no? Es decir, y eso no, el cambio de eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, es decir, y han adoptado esta posición que es la de, yo soy neutral, yo no voy a meterme en esto, pero eso sí, por mi territorio no pasas. ¿Y cumplirán con eso? Esto ya para Irán es bastante, es bastante, porque los 3 líneas de ataque que pueden ser de Israel hacia territorio iraní, 2 pasan por territorio de estos países, uno por Turquía y el otro por Arabia Saudita. El tercero que queda va de Jordania y ya entra en Irak. Con lo cual, digamos, ya entraría, vamos a llamarlo así, en territorio enemigo. Es decir, le deja solamente un pasillo aéreo a Israel para un ataque a Irán. Sí, teniendo en cuenta, además, José Antonio, Juan Antonio, que Qatar tiene la 7ª flota de los Estados Unidos, ¿no? Está aquí. La 7ª flota está aquí. Claro, la 4ª está en Miami, la 5ª está en Nápoles, y aquí tenemos submarinos atómicos, tanque de guerra, en fin, todo está acá en Qatar. Sí. Hombre, lo que no puede impedir es que salga la flota. Es decir, eso, si salen de puerto, pueden entrar esos barcos e intentar interceptar misiles iraníes o lanzar. Eso no lo pueden evitar, lógicamente, pero su espacio aéreo sí. Y además yo creo que en estos momentos, y a menos de un mes de la selección norteamericana, solo faltaba un conflicto diplomático de Estados Unidos con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, con Omán, es decir, ya estaría el colmo. Ya con eso y caída de combustibles y demás. Lo que es curioso es que Occidente dice que, y sobre todo Israel, dice que Irán es un peligro para la humanidad, pero lo tienen rodeado de bases, por todos lados. Claro, por eso es un peligro.
Por eso es un peligro para la humanidad, porque Irán ha ido a instalarse cerca de las bases norteamericanas. Está demasiado cerca de las bases. Es decir, Todas esas son bases fíjate, de Estados donde ha Unidos. ido a colocarse Irán, cerca de las bases norteamericanas. Ese es el Hombre, problema, ahí radica el problema. hay que decir de que de este mapa, pues mira, las bases de Afganistán ya las podemos quitar, las de Sí, claro. Tayikistán también. Las de Irak, parece ser que ya por fin han obligado a los norteamericanos a que tienen que salir este próximo año, sea como sea. Son bases que en este momento están siendo atacadas. Ayer mismo Sí. atacaron otra de las bases. La situación ahí se está volviendo un poco insostenible. Pero claro, es decir, fundamentalmente ahí, claro, está lleno esto entre Kuwait, Bahrein y los Emiratos, pues está, claro, lo que tú dices, hay una flota entera, bases aéreas y demás. En Arabia Saudita creo que queda una base importante, pero solo les queda una base, ¿no? Y luego hay quien no tiene una base, como es Jordania, pero da lo mismo, ¿eh? Es decir, los israelíes hacen con Jordania lo que les da la gana, porque es una monarquía títere, posiblemente una de las monarquías más rechazables ahora mismo del mundo, ¿eh? Yo creo que con la monarquía marroquí son las dos más absolutamente rechazables. Y bueno, pues sí que permite y además ayuda a Israel a interceptar misiles, drones y todo lo que se acerca. O sea, el tema de Jordania sí que es muy lamentable porque todo el mundo ha visto y sabe cuál es el sentir del pueblo jordano. Pero bueno, pues eso, tienen instalado ahí una monarquía que, en fin, que no le hace, porque el problema aquí es cualquiera de las petromonarquías, sí, son aliadas de Occidente, pero todas tienen mala prensa. Estos jeques que son ostentosos, se gastan el dinero en lo que quieren, no dejan a las mujeres conducir, por ejemplo, a Arabia Saudita, ¿no? O en los Emiratos, en Bahrein, ¿no? Pero es que la monarquía jordana encima tiene una especie de manto de protección como si fuera un país democrático, homologado a las democracias occidentales, a la democracia parlamentaria. Es decir, bueno, es decir, Y la aquí reina es cuanto, palestina, ¿no? cuanto más te homologas a Occidente, oye, es que es peor. Es decir, Ya se no sé cómo, sabe, es peor. ya se sabe. Es decir, porque se pasa de la sinceridad, aunque esa sinceridad represente realmente una imagen horrible, se pasa a la mentira, ¿eh? Y se entra en el imperio de las mentiras. Y es que Jordania es un ejemplo claro del imperio de las mentiras. Es una monarquía infame. Una ¿Eh? infame, ¿Eh? exactamente. O sea, es decir, ya está. Es decir, no hay que darle más vueltas. Juan Antonio, te traigo de vuelta a lo militar allí en el Líbano, porque el ejército de Israel dice, y esto lo publica Infobae en el día de hoy, que ellos ya han diezmado a Hamás, en el caso de Gaza, y que en el caso de Hezbollah lo tienen prácticamente, con aquello de que han descabezado a Hezbollah, con aquello de los Vipers, que mataron a unas 10, 20 personas, hirieron a cientos, y bueno, el haber asesinado a Nasrallah y al líder, al jefe militar hace allí por el mes de julio, en fin. Que esto es propaganda, obviamente que no tenemos certeza de información, pero tú lo sientes como Hombre, vamos a propaganda. ver, es propaganda. De momento, el brazo político y militar de Hamas está en Qatar, no está en Gaza. Que ahí demuestran una cierta inteligencia, porque posiblemente Hezbollah lo que tenía que hacer todo su Estado Mayor, ahora, el que haya sido nombrado, porque todos los comandantes han sido ya sustituidos, Sí. los que han caído ya han sido nombrados, los nuevos comandantes, tendría que estar fuera de la zona de la batalla aeroterrestre israelí, sobre todo cuando es evidente que tienen fuga de inteligencia. Sí, ese es un problema gravísimo. Claro, es decir, tienen fuga de inteligencia y bueno, pues para abortar una fuga de inteligencia lo que tienes que hacer es empezar a trocear la estructura y crear zonas que no comunican unas con otras.
¿eh? Bueno, ¿viste lo que ha dicho el expresidente de Irán, Ahmadinejad? ¿Viste? Hace unos días atrás, Sí, dijo sí, sí, sí. Es que evidente, es que la, evidente. la Hay, inteligencia iraní estaba infiltrada por el Mossad. que hay un topo, es evidente que hay un topo en las alturas. En las alturas hay, o ha habido, no lo sé, un topo en las alturas que ha podido perfectamente informar de los movimientos de importantes personajes, tanto de Hezbollah como de la Guardia de la Revolución iraní. Por tanto, tú lo que tienes es que empezar a compartimentar la estructura para no solamente porque así evitas la fuga de información, la fuga de inteligencia, sino porque cuando se produzca ya sabes en qué compartimento se ha producido y por lo tanto ya la tienes más localizada. Entonces, hay que hacerlo. Por tanto, lo de compartimentar y sacar al Estado Mayor de Hezbollah de la zona, deberían haberlo hecho ya, si es que no lo han hecho, que puede que a lo mejor efectivamente en estos momentos estemos hablando por boca de ganso y esto ya se haya realizado, ¿no? Probablemente. En el caso de Hamas, estamos en las mismas, lo que pasa es que Hamas ya había sido más previsor en ese sentido. ¿Por qué? Porque también era más débil y sabía que inmediatamente iban a ser atacados los líderes. También sabía que la facilidad para infiltrarse en Gaza por parte del Mossad también era mayor, a ser una zona mucho más reducida, mucho más pequeñita, ¿no? Entonces, es decir, es lógico que entonces sus cabezas no estuvieran allí. Decir que se ha derrotado bueno, pues a la estructura militar o al mando militar de Hamas o de Hezbollah es una soberana estupidez, porque estas estructuras, las estructuras de guerrilleras o de guerra asimétrica, esto cualquiera sabe que están previstos los sustitutos antes de que ocurran las cosas. Esto es conocido, pero vamos, eso ocurre hasta en una simple banda terrorista. Está previsto que si fulano cae, porque lo detienen o porque le eliminan, ya se sabe quién va a sustituirle. O sea, que es que no es que hayan tenido que reunirse y ahora, ¿y a quién ponemos al mando de la... No, esto ya está previamente prefijado, está planificado ya. Con lo cual, en estos momentos, todos los comandantes de Hamas han sido ya sustituidos, todos los comandantes de Hezbollah que han caído ya han sido sustituidos, y de hecho están operando. Y están operando bien. La prueba es lo que hemos comentado del frente terrestre. Están operando bien. Con lo cual, no, yo creo que esto no deja de ser más que propaganda propia de, bueno, pues, Ahí de la dicen, gusanera mediática. esto salió también el día de hoy, no, perdón, ayer, que el Washington Post en realidad publica que las tropas estadounidenses ubicadas en Medio Oriente se les ha ordenado permanecer en alerta máxima y buscar refugio inmediatamente si es necesario, buscar refugio. ¿Dónde van a estar las fuerzas norteamericanas si sucede esto que todo el mundo está esperando? Que Israel haga un ataque preventivo contra Irán. Una locura, pero ellos dicen que lo van a hacer. A ver, ellos siguen diciendo que lo van a hacer. Parece lógico que desde Washington haya presiones en el sentido de no me fastidies ahora que estoy a menos de un mes de las elecciones. Es muy Perdón, Juan Antonio, ¿y quién le está diciendo eso? Porque Biden, yo creo que nadie le atiende, no le coge el teléfono. Blinken, ¿quién? Harris, bueno, Trump. pues yo creo que se lo está diciendo el Pentágono. Ten en cuenta que Jack Sullivan y sobre todo el jefe del Comando Central, creo que va mañana, si no era Sí, hoy, llegaba a Tel Aviv. sí. Y este es el mando operativo. Este es el que manda de verdad las fuerzas norteamericanas en Oriente Próximo, que, ojo, son 50.000 efectivos de los que hay desplazados, que se van a tener que meter en los refugios en el momento que empiece esto. Hay diversas razones para pensar cómo se va a producir este ataque. Una cosa son las balandronadas propias de balandronadas. Hay locuras, el desquicie de Netanyahu y su camarilla.
Sí. Que hablan de bombardear las instalaciones nucleares, bombardear las instalaciones petrolíferas. A ver, si tal chifladura se le ocurre, es evidente que Irán va a responder bombardeando las instalaciones nucleares israelíes y bombardeando las centrales energéticas israelíes. Y aquí Israel tiene un problema. Tiene un problema porque... Pakistán no, ya avisó que usará armas nucleares si lo atacan, ¿no? sí, sí, Pakistán. claro, por supuesto. Aquí tiene un problema porque Israel tiene aproximadamente unas subcentrales energéticas, centrales eléctricas, aproximadamente son unas 10 las que dan servicio a todo el país, pero fundamentalmente hay dos, que son las críticas, 2 o 3 que son las críticas por su tamaño y que evidentemente podrían ser objetivo de los misiles iraníes. Y eso, es decir, es un problema porque podría dejar sin flujo eléctrico a gran parte del país. Y eso no solamente es que afecta a los ciudadanos israelíes, que ya es grave, sino que afectaría también a la industria, a las comunicaciones. Ahí yo creo que deberían tener cuidado. Por otro lado, realizar el ataque, si vuelves a poner el mapa que habías puesto antes, ¿te fijas? Mira, no el mapa, el de la noticia. El de la Sí, sí. el de los Estados Unidos, ordenando a sus tropas prepararse para Sí, la invasión. espérame. Ya lo voy a poner. Adelante, nomás tú sigue, ya lo pongo. Lo tengo que Sí, buscar. porque si observáis ese mapa que aparece ahí, es muy curioso, porque ahí están señalados los 3 pasillos aéreos que Israel puede utilizar para atacar Irán. Y ahí se ve claramente cómo de los 3 pasillos aéreos, uno pasa por Turquía, el otro pasa por Arabia Saudita y las monarquías del Golfo, y queda un tercero que es el que pasa por Jordania hacia Irak. Con lo cual, si todos cumplen, vamos, yo de hecho creo que Turquía no va a dar permiso ni de lejos para que los aviones israelíes pasen por su espacio aéreo. El tema de Arabia Saudita podría ser dudoso, aunque yo creo que en estos momentos, ya digo, creo que quieren mantener una posición, aunque solo sea por salvar la cara de la monarquía y de sus aliados, con lo cual, ¿qué queda? Queda el pasillo que pasa por Jordania hacia Irak. Por tanto, toda la defensa aérea iraní va a concentrarse en ese punto, en ese pasillo aéreo. Pero además hay otra cuestión. A estas horas se sabe que Irán ya ha desplazado 800 misiles para ser lanzados. ¿Cuándo? Yo creo que en el momento que se produzca un ataque israelí que afecte a instalaciones críticas, sean nucleares, petrolíferas o de cualquier otro tipo, posiblemente no haya que esperar a ver cómo responden los iraníes, sino que van a responder simultáneamente. Esto es una posibilidad. Y entonces sí que estaríamos en un escenario muy fastidioso, porque claro, yo creo que sería todo contra objetivos israelíes, pero no habría que descartar, por ejemplo, que también hubiera objetivos de bases norteamericanas, la base de la séptima flota o sitios por el estilo. Es decir, No se habló en un momento, acá hay una información que yo no pude confirmar fehacientemente, de que Irán amenazó con atacar todas las infraestructuras petroleras de la región, incluidas las propias y las de otros países. eso fue las milicias iraquíes. Las milicias. Sí, las milicias iraquíes dicen que si los países árabes suníes, por eso es sí que lo pueden decir los iraquíes, no se avienen a alinearse en defensa del Líbano y de Palestina, que no van a seguir aprovechándose de la riqueza que da el petróleo, porque atacarán las instalaciones petrolíferas de Arabia Saudita y de las petromonarquías. Y se habló de cerrar el estrecho de Hormuz aquí, ¿no? Que Eso tiene Irán apenas... ha hablado de cerrar el estrecho de Hormuz. De hecho, los petroleros iraníes ya han salido de la isla de Kerch, que es esa islita que está Está aquí allí más arriba.
No, más abajo, más abajo. ¿No es esta de aquí? A ver, que no lo Creo que veo es bien. esta. Sí, es esa. Creo que es esa, sí, de Es esa. donde Hay sale, varios terminales. Está el terminal donde están todos los petroleros iraníes, sale de ya acá. han salido a la mar, igual que la flota iraní ha sido Claro, echada al mar. exacto. Es decir, que hay una preparación clara para plantarle cara a Israel, perdonad la redundancia. Es decir, Y a la economía capitalista, ¿no? y a toda la economía, pues claro, puede provocar pues que el 25 al 30% del petróleo que sale a Occidente, no, al mundo, Al mundo, al mundo. a Occidente el porcentaje puede ser incluso mayor, pues deje de Sí. llegar, deje de Ahora, llegar. allí hay alguien que debe estar muy preocupado, que es China. China es el destino privilegiado de, digamos, China se abastece de esta zona, ¿no? Claro, Tampoco debe tener ganas de. pero el petróleo de Arabia Saudita puede salir hacia el Mar Rojo por el estrecho de Bab al-Mandeb porque Yemen no va a impedir en ningún caso la marcha de los petroleros que van a China. Ok. Claro, esto se llama retaguardia estratégica. Claro, esto se llama retaguardia estratégica. Entonces, bueno, pues este es el plan, digamos, de cómo se presenta todo el teatro de operaciones de Oriente Medio. En todo caso, Inglaterra dijo, como siempre, nuestros aviones van a ayudar a Israel, de eso no cabe duda. Bueno, eso Y ya no es noticia. no es noticia, ya que No es están por allí, vamos a tirarle algo a los argentinos para vengarnos un poco más de las Malvinas, dijo, ya que no hay estamos noticia. volando. Bueno, Pero ahora hay un escenario, yo no sé cómo lo lees tú, querido Juan Antonio, pero hay un discurso permanente de guerra y de bombas atómicas en los medios de prensa, como si alguien hablara de un partido de fútbol del Barça con el Real Madrid. Se habla con una banalidad, bueno, pues mataron a porque, 200. efectivamente, como existe un cierto riesgo, más o menos remoto o no, de la utilización de armamento nuclear, pues es lógico que los medios de comunicación se hagan eco. El problema no es que se hagan eco, es cómo se hacen eco. Claro, es cómo se hacen eco. Toda la gusanera mediática occidental juega a esto de las armas nucleares como si estuviéramos en una serie de Netflix, Sí, sí. una película de Hollywood. Ahora, no nos están preparando Es decir, mentalmente. cuando la portada de un periódico o la apertura de un telediario tendría que ser el alertar a la gente y al mundo de la barbaridad que significa el hecho de plantearse siquiera bombardear una instalación nuclear, bueno, pues hablan con toda naturalidad. Es decir, no, Netanyahu va a coordinar con Biden si se ataca o no se ataca a las instalaciones nucleares. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pero vamos a ver, es que aquí hay toda una clase periodística que no tiene un mínimo de dignidad. Es que yo les llamo la gusanera, pero es que a veces cualquier gusano igual tiene más dignidad. Claro, es que son una banda mugrosa, de seres sin absolutamente ningún valor, entregados a cualquier malicia con tal de seguir cobrando sus puñeteras 30 monedas, para seguir, bueno, pues es decir, y salir en televisión dando la cara y qué guapa soy, ¿no? Y el otro que bien habla, ¿no? Es decir, es que es lamentable. Esto es lo que realmente escandaliza. Porque sí, yo creo que los medios de comunicación tienen que decir, ojo con atacar una instalación nuclear, ojo que eso pone en peligro no solamente a las poblaciones contendientes, sino que las nubes radiactivas pueden acabar llegando a cualquier sitio. Ojo que se incumple de nuevo no solamente la Carta de las Naciones Unidas, sino también el Tratado de No Proliferación Nuclear, los tratados que existen para el uso de armas de destrucción masiva. Es decir, no, tenían que estar alertando sobre esto, tenían que estar llamando a la población a ser consciente y a utilizar el derecho democrático de protestar y de exigir responsabilidad a sus gobiernos. ¿Y qué hacen? Alentar la guerra, porque son personajes miserables, de alma negra, vendidos al mejor postor. Chusma, lumpen. Es decir, esta es la realidad. Yo siento mucho tener que hablar de gran parte de una profesión como es así. Ha tocado, y si queréis hablo de la justicia, del Poder Judicial, y ya digo, ya me Sí, meten en la sí, cárcel. la Corte Pero, Penal Internacional, la de La mm, Haya,
todavía sigue sigue todavía elaborando a ver si elaborando, está pensando, está está pensando. pensando a ver si Está pensando. Netanyahu es criminal de guerra o no. Claro. De No hecho, tiene evidencias. el calentamiento global tiene su origen en tanto pensar por parte de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es decir, Exactamente. Pero hay alguien pero mira, acá Macron dice que hay que dejar de enviarle armas a Israel. Creo que hoy la prioridad es que volvamos a una solución política, que dejemos de entregar armas para combatir en Gaza. venga, Macron, que lo mira, haga. yo no lo sé, él lo dice, y él era empleado de los Rothschild de toda su vida. Supongo que Rothschild le habrá dicho que ya no hay más negocio, no lo sé. No lo sé, palabrería, Ariel, palabrería. Palabrería, sí, claro. Palabrería. Es Ya, decir, pero bueno, mintiendo, como es normal en el imperio de las mentiras, mintiendo. Porque es muy sencillo, el señor Macron deja de vender, es decir, Francia deja de vender armas, punto, a partir de mañana. claro. Y ya está. Pero es que esto ya se ha repetido en más sitios y por más personalidades y es mentira, siguen. Ejemplo, pues el gobierno español. Ya, es mentira. Bueno, Blinken Sí, va allí a Tel Aviv y dice, hablemos de paz, espera, pero por otro lado vale, dice, manden las armas por aquí, claro, las bombas. si Macron piensa eso, ¿por qué pone a los aviones franceses al servicio de Israel? Desde Si Blinken piensa lo que dice, ¿por qué continuamente están llegando desde la base aérea de Chipre, donde hacen escala, aviones cargados de armamento que aterrizan en Tel Aviv? A ver, si es que siempre lo digo, y se lo digo sobre todo a nuestros espectadores, fijaros en los hechos, en los datos, no en las palabras, porque mienten continuamente. Si es que aquí se miente, como digo muchas veces, hasta en los anuncios de la televisión, sí, todo es mentira. Por definición, todo es mentira. Luego ya podemos salvar algunas cosas, ¿no? Las sí, claro. excepciones, ¿no? Pero en principio vamos a no creernos nada porque lo estamos viendo. Porque lo que dicen va en contradicción con los hechos, va en contradicción con los datos. Sí, aquí en Argentina se dice futboleramente hablar para la tribuna, es decir, Eso, hablar para los amigos, que son los electores, para ganar las claro, elecciones, qué mal está la muerte de niños en Gaza, para quedar bien. Como claro, Pedro Sánchez, que dijo hay que reconocer el Estado de de Palestina. palestino, pero seguimos vendiendo armas a Israel, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí. no, hombre, no, pero es que además, tú observa, es decir, hay cosas que realmente me producen una especie de decir, pero ¿qué mundo es este? Es que son poquísimos los países que han roto relaciones diplomáticas con un Estado terrorista y genocida como es el Estado sionista. Que yo recuerde últimamente Bolivia y Colombia. Bolivia, Colombia, y no sé si alguno más allá por ahí. Es decir, otros han retirado embajadores, unos poquitos también. Sí. Y yo creo que alguien en algún momento tiene que decir, mira, yo es que no vuelvo a sentarme contigo. Ahora, ahí quiero traerte a un tema que es capital y que tú nos tienes que iluminar. Hay elecciones en los Estados Unidos dentro de 3 semanas. Todo esto, todo este follón, por llamarlo de una manera elegante, que lo que es un genocidio, una masacre que está haciendo Israel, este Netanyahu completamente descontrolado, fuera de control, en el sentido de que no se sabe a quién responde. Yo creo que hay un sector importante de los Estados Unidos que lo apoya cada vez que él ha ido allí, Lindsey Graham, todo eso. Pero ¿cómo impacta esto en las elecciones de los Estados Unidos? ¿A quién le sirve? ¿Le sirve a Kamala? ¿No le sirve a Trump? A ver, ¿Cómo lo Kamala, analizas tú? Porque Kamala, finalmente, si Estados Unidos corta de verdad, Israel no existe más, ¿no? Biden en su rato de lucidez, Kamala Harris y el Partido Demócrata apoyan abiertamente a Israel. De hecho, bueno, pues gran parte de las donaciones que vienen tanto de los lobbies israelíes como de los grandes consorcios capitalistas manejados por sionistas o por neocons, apuestan por el Partido Demócrata. Entonces, claro, la interrogación no viene por ahí, viene por el otro lado, viene por el lado de Trump. Ahí es donde está el interrogante. Porque, claro, por un lado, Trump tiene que entender que hay parte, claro, con todo el poder mediático que tiene el Partido Demócrata y los lobby sionistas,
pues claro, la mayor parte de la población, bueno, o al menos una gran parte de la población, sigue pensando que Israel necesita ser ayudada porque todos los enemigos van contra ella, todo el mundo árabe, es decir, y que hay que apoyarles, ¿no? Trump puede tomar una posición neutral o de cierta perspectiva con respecto al problema. Posiblemente no, porque se juega mucho. Por tanto, dice Boutats como la de es que Israel tiene que atacar las instalaciones nucleares iraníes. Bueno, eso es otra mentira, porque seguimos en el imperio de las mentiras. Sí. Él sabe perfectamente que eso no se puede hacer, pero lo tiene que decir, porque las elecciones norteamericanas son un gran teatro de la mentira. Entonces, ¿qué? Es decir, decir la verdad te cuesta votos. Es que en el mundo libre, decir la verdad cuesta votos. Cuesta votos. Ahora, pero acá hay un sector de la izquierda norteamericana, lo que sería Bernie Sanders, etcétera, que dice basta de genocidio. Y por otro lado está el AIPAC o el lobby sionista que dice más dinero y más bombas para Israel. ¿Cómo se resuelve esa disyuntiva? Porque Bernie Sanders, como otros, son versos sueltos. El poder no está ahí. El poder no está dentro de la Comisión Nacional del Partido Demócrata. No. Es decir, el poder no está ahí. El poder no está ni siquiera en los congresistas y senadores demócratas. Todos pagados por la IPAC. Todos, Ariel, todos. Sí, todos. Todos pagados por la IPAC. Entonces, es decir, ahí no está el poder. ¿El poder dónde está? Pues en los sanedrines que se reúnen, en los que están los grandes consorcios económicos, financieros de Wall Street, de las grandes tecnológicas, de Hollywood, etcétera, etcétera. Y estos son los que decían a quién apoyar y a quién no apoyar. Y cuando se decide a quién apoyar, no es que solo lo apoyen con dinero, que ya es suficiente para una campaña electoral. No, es que cuando se da orden a las tecnológicas de que controlen la comunicación, es decir, controlen lo que se publica en las redes, en Internet, cuando se tiene el control de los grandes medios de televisión, de los grandes periódicos. Es decir, tú fíjate, es que dime un periódico importante norteamericano que no apoya al Partido Demócrata y a los lobbyisionistas. Washington Post, New York Times, el Chicago Tribune, o como se llama, Salvo Fox. Quizá el New York Post, sí, a lo mejor, ¿no? No. Es decir, Político, la publicación, el Partido Demócrata. Sí, claro, es decir, que entonces, claro, tú luchas contra eso y de alguna manera tienes que intentar, si quieres, que no te cueste un saco gigantesco de votos y por tanto perder las elecciones, de alguna manera tienes que bailar en esa línea tan fina, y moverte en una línea tan fina en la cual, bueno, pues a ver qué pasa. Lo importante, por ejemplo, en el caso de, si gana el Partido Demócrata, todo va a seguir así, no nos equivoquemos. Si gana Trump, pues, ¿qué hará el día siguiente cuando ya no sea las elecciones? Pues no lo sé, porque como el personaje es como es imprevisible. Entonces, bueno, pues en esas estamos. Hay una noticia que ha dado mucha vuelta y lo publican los amigos de Contrainfo, que dice que según una encuesta reciente, el 25% de los ciudadanos israelíes están dispuestos a a volver a su país de origen. Estamos hablando de algo así como 2 millones, siendo, lo digo siempre, los ricos de Israel ya se fueron, la clase media alta, los profesionales, los empresarios, en fin, toda esa gente que tiene una segunda opción ya se ha ido. Han quedado allí, digamos, lo peor, digamos, de la sociedad, ¿no? Pero 25% más. O sea que, bueno, España no, pero Argentina sí. Sí, Argentina, hombre, mira, fíjate, por ejemplo, hay muchos que tienen pasaporte norteamericano. Sí. Hay muchos que tienen pasaporte ruso, porque hay que acordarse que cuando colapsó la Unión Soviética, muchos judíos rusos se fueron a Israel Más de un millón. y han mantenido los dos pasaportes. Sí, más de un millón.
Entonces, bueno, pues Por eso luego también perdona, Juan Antonio, por eso a Putin le costaba es que tiene claro, es un problema. navegar con Israel porque tiene más de 1 millón, ¿eh? Claro, eso es que es un Además, problema. Tú fíjate que por primera vez estos días, ante un ataque israelí cerca de la base de Khmeini en Siria, ya las defensas rusas han interceptado cohetes israelíes. Pero exacto. esto es un problema. Bueno, Un problema para Rusia por el tema de que tiene, teóricamente, 1.200.000, creo, eso. rusos que viven en Israel, judíos rusos que viven en Israel. Teóricamente son ciudadanos rusos también porque tienen pasaporte ruso. Bueno, acá hay un compatriota tuyo, este hombre que anda por allí, por Bélgica, Hombre, Hegemont, este, que también anda muy seguido con la colectividad judía, recibe premios. Estoy hablando de Karl, ¿no? Albert, Carles Puigdemont, Puigdemont, alias Pelomocho. el independentista catalán que dice que tiene que independizarse del resto de España, Cataluña, Barcelona, toda esa región, y que como lo persigue la justicia está escondido en Bruselas. Bueno, parece que él, muy independentista, también cree que debería independizarse, pero lo curioso es que la colectividad judía le dice que él debe independizarse, pero a los palestinos no los deja independizarse. Es curioso, Sí, sí. malabares que hace esta Bueno, es gente. que, a ver, pero esto es una cuestión, claro, yo entiendo, por ejemplo, a los que no viven en España esto le costará un poco de trabajo entenderlo, ¿no? Es decir, Explícanos. y además esto afecta, sobre todo en Latinoamérica, porque gran parte de la izquierda latinoamericana ve lo de Cataluña con, a lo mejor con cierto romanticismo, de gente que pide la independencia y demás. Yo no voy a meter con el tema de las razones por las que pueden ser independentistas y realmente a quién sirve eso y qué consecuencias tiene tanto para España como para la propia Cataluña, como para el orden, para la propia Europa, ¿no? Pero lo que sí es verdad, es que el nacionalismo catalán siempre ha tenido una importante conexión con los medios sionistas. No lo sabía eso yo. Eso no. Mira, Los etarras no, ¿no? por ejemplo, Los etarras no. no tiene nada que ver. El nacionalismo vasco va por otro lado, Es otro. aunque tácticamente en un momento determinado pues les interesa votar juntos y cosas así, bueno, las cosas de la política, ¿no? Pero va por otro lado. En cambio, el nacionalismo catalán siempre ha tenido una importante ligazón con el movimiento sionista. No lo sabía. No de ahora, ¿eh? Es decir, esto viene, mira, por ejemplo, ya en el año 67, el presidente de Banca Catalana se llamaba Jordi Pujol, ¿Sí? que ha sido presidente de la Generalitat de Cataluña muchos Sí. años, Sí. y puso Banco Catalana a disposición del Estado de Israel cuando la guerra. No lo sabía eso. Esa sí que no la tenía. Mira ¿Mm? tú. Eh, Puyol. pero posteriormente, esa relación siempre se ha mantenido. Dirigentes del nacionalismo catalán, incluso de izquierda, como Pilar Rahola, han sido siempre públicamente Ujú. sionistas. O sea, se han reconocido a sí mismos como Mira sionistas. tú, Sus mira tú. viajes a Israel, junto al que fue también secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Ángel Colom, han sido también conocidos desde toda la vida. Siempre ha habido acuerdos. Los Mossos de Escuadra ha entrenado el Mossad. No lo sabía eso. Mira tú. La infiltración sionista en todo el nacionalismo catalán ha sido siempre muy importante, muy importante. De hecho, uno de los países que se pensaba por este tipo de relación y que intentó el nacionalismo catalán que reconociera la independencia de Cataluña era el Estado de Israel. Y, claro, no se llevó a efecto, primero porque la independencia duró, creo que fueron 16 segundos, la declaración de independencia, porque el propio Puigdemont a los 16 segundos ya se echó para atrás. Bueno, pero sí que son relaciones que se han mantenido de siempre. Aquí en España hay una curiosa, bueno, no sé cómo llamarlo, porque es que entraría dentro de cualquier película de humor, de comedia, ¿no? Es que realmente el independentismo catalán estaba siendo apoyado por Putin.
y se Sí, decía incluso, se decía incluso escucho. que Sí. iban a aparecer 7.000 soldados rusos, y que Rusia iba a pagar la deuda de Cataluña, que es algo así como 16.700 millones de euros, una barbaridad, ¿no? Es decir, todo esto lo iba a hacer porque iban a poner una granja de criptomonedas en Cataluña. Bueno, o sea, una chifladura, que no te puedes imaginar. Bueno, pues esta estupidez, que es una especie de leyenda de negra, de chistosa, la han mantenido aquí importantes periodistas, todos relacionados con la OTAN. Los David Alandete, los Nicolás de Pedro, una serie de gente, bueno, que cobra de los servicios británicos y cobra de la OTAN. Es decir, y solo que han estado alentando esta teoría de conspiranoia muy adecuada para tapar realmente quiénes son los que estaban detrás del nacionalismo catalán y la independencia de Cataluña, que eran, por supuesto, el Estado de Israel, pero no solo. Porque ¿dónde se ha refugiado Puigdemont y el resto de exiliados catalanes? Ninguno se ha ido a Rusia. Ninguno. Ni a Israel tampoco. No, ni a Israel tampoco. Se han ido a Bruselas, a Alemania, a Suiza, al Reino Unido. Hombre, yo creo que, no sé, igual hay que echarle una pensada, ¿no? Igual hay que echarle una pensada de, sobre todo los españoles tienen que echar una pensada de qué tipo de aliados tienen. ¿De qué tipo de aliados tienen? Porque esto no es culpa del nacionalismo catalán. Esto no es culpa del nacionalismo catalán. Esto es culpa del Estado español, que va siempre del brazo de sus peores enemigos. El Reino Unido, Bélgica, donde la banda terrorista ETA compraba las armas de toda la vida. Francia, donde tenían refugio la organización terrorista ETA. Alemania, donde no ha hecho ni caso a las órdenes de extradición de Puigdemont, por ejemplo. Los países nórdicos, donde estos señores han dado conferencias, etcétera, etcétera. Los bálticos, que estuvieron a punto de reconocer la independencia de Cataluña, y lo paró en el último momento el gobierno de Rajoy, el ministro de Asuntos Exteriores, que era, no recuerdo el nombre, lo siento, pues lo paró en el último momento. ¿A cambio de qué? A cambio de que las Fuerzas Armadas españolas entraran en el tema de la protección de los países bálticos y justificando así que haya tropas españolas allí. Bueno, en un momento, hablando de teorías, se Y dijo. acabo. Ah, Y perdona, perdona. encima, para colmo, hay abierta una investigación que es para reírse, una investigación sobre la injerencia rusa en el asunto del proceso independentista catalán por un juez en Barcelona, el juez Aguirre, en el que da pábulo a todas estas fantasmadas, todos estos mentiruscos fabricados por los servicios de inteligencia occidentales y de la OTAN, que desvían completamente la pista, por ejemplo, de la influencia de lobbies sionistas o de otros lobbies en Estados Unidos que han apoyado el independentismo catalán, y se focaliza en Putin y en los rusos. Hasta el punto de, determinar que el ideólogo del nacionalismo catalán, de los compañeros de Carlos Puigdemont, es el filósofo ruso Alexander Dugin. En fin, sin comentarios, porque es que produce auténtico bochorno y vergüenza que un juez esté dedicado a estas sandeces, tapando a los auténticos responsables que han estado jugando por detrás contra el Estado español. Y no me refiero a los nacionalistas catalanes, sino a todos esos supuestos aliados, que son los que acompañan a los que acompaña el gobierno español, tanto en la OTAN como en la Unión Europea, como en otros organismos internacionales, haciendo lo que esta gente dice, aunque esté dispuesta en un momento determinado a provocar una grave crisis desestabilizadora dentro de España. Ahora es curioso, porque entonces son los socialdemócratas, el Partido Socialista principalmente, ¿no? Pedrito Sánchez, que hizo el acuerdo con Puigdemont para, perdió las elecciones, pero hizo un acuerdo con ellos para ser presidente de gobierno. Porque negocian con todo. Claro. Negocian con todo. Es decir,
Es muy bochornoso porque esto indica el nivel de la política española. Sabes que yo de la política española muchas veces no quiero hablar porque me da mucha pereza Sí, y claro. además muchas veces se me cabrean los que nos ven. No, bueno, pues, si se cabrea alguien, no importa, pero No, da pereza. Es no, como para mí hablar de Argentina, da pereza, da yo, pereza. es decir, y me da mucha pereza. Es decir, es que es tan lamentable, es tan triste, tan patético, tan, tan es una estracanada permanente, lo de la política española, que da mucho bochorno, referirse a ello. Sea el Sí, rey de España y del rey de España para abajo, todos, sí, sí. todos. Te quería comentar que en Francia, durante mucho tiempo, se dijo en las últimas elecciones, en realidad, que Marine Le Pen había recibido dinero de Rusia. Que tú sabes bueno, que en Francia los fondos públicos y los bancos financian la política, pero financian legalmente, digamos, van, Sí, sí. los En partidos España piden igual. crédito, en España es lo mismo, piden un crédito como haría cualquier persona. Y que en el caso de Le Pen todos los bancos se lo habían negado, por una cuestión de que obviamente al gobierno no le gustaba. Macron y los suyos llamaban y decía, banco tal, no le prestes dinero para su campaña, y que los que le dieron fueron un banco ruso o alguien de Rusia, yo no lo sé. Un banco ruso, sí. Y yo no sé si eso fue verdad o fue Sí. otra leyenda, pero No, creo que no, no. hubo algo de eso, Un ¿no? banco ruso, 14 millones de euros, un crédito. Ahí está, ahí está. Pero claro, esto lógicamente le provoca problemas al partido Le Pen, claro, Y porque sí, porque no lo podía poco, explicar. de ahí a decir que está financiado por Putin, claro, es que Claro, solo hay un paso, ¿no? claro, 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 claro. Tú sabes que yo vamos a seguir con el tema de obviamente, que es el más importante, de Gaza, Líbano, Ucrania, pero hay un tema que tocamos tú y yo la semana pasada, tú lo cerraste impecable, pero a mí me surgió una duda más, y es lo siguiente, que es este culebrón entre Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, y el gobierno de España, donde ella no invitó al rey de España, dado que el rey de España no pidió perdón, no se arrepintió por aquello de la conquista, y vale la pena poner este dibujito que, nada, una cosa humorística, pero en fin. Pero más allá de esto, No, se te van a cabrear me van a cabrear algunos. Bueno, la vamos a línea quitar. negra. Se van a cabrear. Se va a cabrear alguno. Pero bueno, yo quiero volver a esto. Mira tú, me quedé pensando, se me prendió una lamparita, esto de Claudia Sheinbaum que, entonces, insisto, no invita al rey de España, el rey de España, que es el jefe del Estado, no jefe de gobierno, jefe del Estado, te guste o no, la monarquía, lo que sea, bueno, es lo que los españoles eligieron, no es a Bueno, lo bueno, bueno, bueno. mexicano. Ya está, No le está ahí, pero no invitarlo, y ahí se ha armado lo que se dice acá un tole-tole en toda América, si tiene razón o no. Ella no juró ahora por ante una Biblia, recordemos que ella es judía, entonces juró por los sacramentos, no lo sé, indígenas, y habla del indigenismo, siendo que ella es, creo que hija de húngaros o de búlgaros, judíos de de allá, bálticos, de o de bálticos. bálticos, claro, pero nieta, ¿no? Me equivoco Sí, diciendo que es sí. hija, creo que es nieta, pero bueno, se siente igual con el indigenismo y dice nuestros antepasados, ella es países bálticos, pero en fin, no importa. Ahora, tú no crees, o no tengo por qué preguntarte, dártelo así, te quiero decirte lo que yo sentí, que ella, en su espíritu bien propio de esta cultura, siendo ella judía, siempre buscan el conflicto, siempre buscan el conflicto, siempre van al choque, a ver que si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, si los indígenas, si los no indígenas. Esta gente siempre que toma algo, su primer acto de gobierno, ni siquiera el primero, antes, ¿no? Ya estaba creando problemas, más allá que con la corona, sin duda, y con España, más de todo lo diplomático, económico y comercial, generó en América Latina una cosa, bueno, pero realmente los mexicas, no sé, los mayas, los aztecas, todos esos eran antropófagos, se comían a la gente, se volvió a discutir, te diría, con cierto rencor en América Latina todo esto, que ya más o menos estaba tranquilo. Pero esta gente, yo no sé, esta gente siempre en su cultura está, a ver, ¿cómo puedo hacer que la gente se pelee? Por eso
me pareció muy desagradable lo de esta mujer, más allá de toda la cuestión diplomática, querido Juan Antonio. Sí, a ver, hombre, creo que los mayas no eran, No, 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 no hacían no, sacrificios no humanos, era el me caso. acuerdo Pero yo los metí ahí por salvaban, mi- estos se salvaban. No, Sí, no, sí. a ver, yo creo que es decir, yo lo dije el primer día, creo que es un error que el jefe del Estado español, si recibe una carta de un presidente, no la conteste. Yo creo que eso es un error y no se debe hacer. Yo creo que es un error que desde el punto de vista diplomático, a pesar de todo eso, el Estado mexicano no invite a un jefe de Estado extranjero por eso. Creo que es un error diplomático. ¿No? Es decir, habrá quien esté de acuerdo conmigo y quien no. Es decir, primero porque, a ver, ¿qué se quiere hacer? ¿Un casus belli de esto, de hace 500 años? Ya lo dije. Aunque toda la leyenda negra fuera verdad, aunque ese sea el discurso oficial, aunque las cosas fueran así, es decir, de verdad que se piensa que es motivo para un conflicto por esto y no, por ejemplo, porque más del 50% del territorio mexicano está ocupado por los Estados Unidos, a los cuales sí se les invita. Es decir, simplemente llamo a esa reflexión, ¿no? Es decir, hombre. Pero tú entendiste a dónde iba, ¿no? A que Entonces, siempre... ahora llega al fin y al Ah, cabo, Ángel Manuel López Obrador, pues bueno, sí que es descendiente de españoles. sí. Y me imagino que no de los españoles, no Él es sé, evangélico, ¿no? Él es no, evangélico. no lo sé exactamente, pero bueno, Yo lo escuché a él decir que era evangélico. bien. Lo escuché a Entonces, él y bueno, se lo... descendiente de españoles, no sé por cuántas generaciones, creo que no muchas, creo que no muchas, pero bueno, descendiente de españoles, y digamos que de alguna forma, pues está en la polémica que rodea todo el tema de la conquista. Bueno, pues está ahí como, y tiene sus opiniones, como las tenemos los demás, y ya está, y muy respetable, y yo no tampoco. Lo de esta señora es. ¿Qué quieres que te diga, Ariel? Es que, mira, en las últimas décadas en Latinoamérica ya hemos visto muchos apellidos del tipo. Los ha habido Stroessner, Macri, Milei, Boris, Fujimori y ahora Sheinbaum. Es decir, de verdad, estos apellidos a mí no me suenan, ni a que sean indígenas originarios ¿No? de América precolombina, ni a que sean descendientes de españoles. Sí, sí. Galtieri. Es que si nos ponemos a recordar, que son muchos, son muchos. Y en concreto, bueno, pues algunos son muy dados, no sé por qué tendencia natural o por qué, a aumentar los conflictos, A eso me no a quiero referir. reducirlos, sino a aumentar los conflictos, ¿no? O sea, obsérvalo, no, que nadie me interprete mal, que es que me esté metiendo con esta No, señora no, porque sea de izquierdas o porque sea mexicana, ¿no? Lo digo igual de Milei, que es de ultraderecha y es argentino. Es decir, está bueno, clarísimo. es que llegó Milei y la hemos tenido conmigo, que ha habido retirada de embajadores. Sí. Es que de verdad, es que es una especie de tendencia, de propensión a aumentar el conflicto, que es difícil comprensible, cuando además luego te das cuenta, hombre, que es que encima parece que son todos amigos o de las mismas tribus o de las mismas fe religiosas o de cosas por el estilo. Siempre buscar el conflicto. Claro, Siempre. entonces decir, hombre, a ver, yo estoy convencido, por mucho que me pueda criticar un mexicano por mi posición o yo a él por la suya, que si nos sentamos en una mesa y con un tequila por medio, seguramente nos entenderemos mucho mejor. Por supuesto que Pero sí. claro, pero si empezamos con que haya elementos halógenos, porque no son descendientes de mapuches ni de toltecas, halógenos, que además tampoco son descendientes de españoles. Aquí hurgando en las heridas y echando sal en las heridas, en unas heridas que solo convienen a la potencia del norte, que solo convienen a los de siempre, pues, hombre, no lo sé, esto también tendría que llamarnos a la reflexión, ¿no? Sí, pero siempre están ellos buscando Siempre, buscando siempre, el siempre, sí, 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 siempre. siempre. Por eso Dustin Hoffman, que es judío,
Dijo, yo soy judío y digo que la humanidad ha dejado de existir desde el nacimiento del Estado de Israel. Dustin Hoffman, el gran actor de Sí, Hollywood, bueno, son muchos los judíos que lo dicen, ¿eh? muchos. Porque, claro, el nacimiento del Estado de Israel viene con la ideología sionista. Y para muchos judíos, de religión judía, sinceramente judíos, el movimiento sionista es algo herético, algo antijudío. No, pues claro, es decir, porque se sale de las leyes viejas originarias del judaísmo. Entonces Mira son muchos. lo que publica, Radio y Televisión Española, o sea, un órgano oficial. Israel admite haber usado órganos de muertos palestinos sin autorización. Lo revela el ex jefe del Instituto Forense Israelí en un documental. O sea, el tráfico de órganos y Sí, todo eso. vamos a ver, mira, esto es un tema porque también se da en Ucrania. Totalmente, De totalmente. hecho, estos días hemos sabido como un mercenario colombiano que murió en combate, creo que además en la región de Kursk, Sí. lo han devuelto a su familia y le faltan un montón de órganos. Hay una auténtica red de tráfico de órganos a nivel internacional. Lógicamente, se aprovecha de los conflictos, pues claro, es muy fácil obtener órganos de Sí. fallecidos en combate, en los conflictos, en combate o operaciones de guerra, ¿no? Es decir, entonces hay una red internacional, hay bastante documentación al respecto, se ha anunciado en ocasiones en Naciones Unidas y se ha desarticulado ya más de una vez redes de este tipo con centro en Israel. Sí. No sé cómo se explica esto, sinceramente. No sé si es que es por una concepción en el cual, bueno, pues los no judíos, los goyín, pues los gentiles, pues pueden ser utilizados como material de repuesto. En todo Como caso, es una fuente famosa en el mundo de órganos, ¿no? Sí, sí, sí. Israel. Es decir, entonces no sé si no sé si es una concepción de este tipo o es simplemente que es un negocio muy lucrativo y por lo tanto ya sabes que es decir, esta gente es muy dada y son buenos en el tema de los negocios, les importa muy poco con qué se negocie, da igual si es con la muerte, con la vida o con lo que sea. Y lo cierto es eso, que redes de tema de tráfico de órganos tienen su origen en Israel o por personajes con pasaporte de ese país, ¿no? Es decir, y ya esto es muy conocido, sobre todo ya digo, en el tema ucraniano, es que hay mucha documentación al respecto. Juan Antonio, un capítulo Ucrania. ¿Cómo ves? Y decirles a los amigos, suscríbanse al canal, dejen comentarios, compartan los contenidos, háganse Bueno, miembros. antes de comentarte algo del tema de Ucrania, sí que quería dejar una noticia no confirmada todavía, Por no favor. confirmada, pero que puede ser interesante también para que la tengamos en la cabeza. Sabéis que hace 2 días se produjo un terremoto 4,6 en la escala de Richter en Irán. Bueno, un análisis realizado por los sismólogos armenios que detectaron, los primeros que detectaron el movimiento sísmico, han empezado a comparar el gráfico del sismógrafo con terremotos anteriores en otras partes del mundo o con explosiones nucleares y coincide con una explosión nuclear. Es Escuché. decir, ¿ha realizado Irán ya una prueba nuclear de un arma nuclear? ¿Tú qué piensas? Sinceramente, yo es que he visto los gráficos. No sé qué pensar. Desde luego tiene todo el aspecto de haber sido una prueba nuclear. Además, te voy a decir, de un arma nuclear similar a las que ha realizado, las pruebas que ha realizado Pakistán. Hombre, yo creo que Irán en este momento está muy monitorizado desde el punto de vista satelital, con lo cual yo creo que también habría sido detectado y ahora algunos estarían echando las manos a la cabeza. Con lo cual, no podemos saber en estos momentos si realmente es una intoxicación para justificar el ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes
o realmente es que Irán, ya viendo la que se viene encima, ha decidido acelerar y ya ha realizado la primera prueba nuclear. Cualquiera de las dos cosas son posibles. Simplemente estemos atentos porque algo de esto empezará a saberse en los próximos días, estoy seguro. En Washington lo descartan técnicamente lo de las bombas, lo del armamento nuclear Pero iraní. técnicamente, ¿por qué? Porque no va a tener los dispositivos adecuados para hacerlo. A estas alturas, yo no descartaría ni que Corea del Norte, Pakistán o Rusia o China hubiera proporcionado la técnica, la tecnología. En realidad lo Fundamentalmente dicen los por la Estados Unidos. idiosincrasia islámica. Eso es verdad, eso es verdad. Eso es lo que hasta ahora siempre nos ha hecho dudar de Sí, que Irán haya desarrollado armas nucleares. Y es porque ellos, por su propia doctrina religiosa, no lo admiten, no admiten ese tipo de armamento. Entonces, bueno, es decir, pero bueno, ahí queda y tocará analizarlo posiblemente en los próximos días. A mí lo que sí me ha sorprendido, si es que son reales esos gráficos de los sismógrafos, es que es similar a las pruebas nucleares realizadas por Pakistán. Eso sin ninguna duda. Fíjate que no ha habido ninguna réplica de ese terremoto. bien. Hay una ONG, ya que hablamos de esto, norteamericana, una asociación norteamericana, VVAW, que dice que Israel está usando en Beirut misiles con uranio empobrecido. Sí, eso es Eh, fácil, lo, es muy lo- posible. Es muy lo posible. cual lo dice una Las, institución posiblemente norteamericana. las bombas antibúnker. Las bombas antibúnker, Claro, exacto, todos tienen el cabezal. digamos, donde va la espoleta de la bomba, eso posiblemente sea una pieza de uranio empobrecido porque es mucho más duro y permite clavarse en el cemento. Penetrar. Exactamente, tiene un alto nivel de penetración. Entonces es muy posible que todas este tipo de bombas lleven la cabeza sea de uranio empobrecido, con lo cual contaminará. Porque aquí hay un mito, hay que decir, no, pero uranio empobrecido no provoca radiación letal, y es verdad. Es decir, tú lo tienes en las manos y eso no te va a provocar ningún eso, hasta que se explosiona. Cuando se explosiona, los efectos tanto térmicos como de detonación de Térmicos. las explosiones, sí que alteran químicamente el metal y sí que lo convierten en uranio, en polvo, que ya sí es tóxico y ya sí que genera de nuevo, en su porcentaje, genera radiación. Esto lo hemos visto en la guerra de Yugoslavia y lo hemos visto en la guerra de Irak. O sea, hay suficiente documentación científica al respecto. Y por tanto, me temo que veremos cómo hay zonas que han quedado contaminadas, sobre todo en Beirut, que es donde se han utilizado este tipo de bombas, han quedado contaminadas y generarán a futuro un problema entre la población. Estamos hablando de Beirut, una ciudad, yo la conocí en un buen momento, pero de altamente poblada, densamente Muy poblada, ¿no? poblada, No muy estamos, densamente poblada, sí, sí. no estamos hablando de un villorrio por allí perdido en No, las no, no, montañas, densamente poblada. y una bellísima ciudad además. Pero antes de hablar de Ucrania, un comentario así como para el pasar. Hemos hablado, tú lo has mencionado, que el señor Javier Milei, presidente de la Argentina, votado por el 54% del electorado que participó en las elecciones, 54, histórico, envió secretamente, hizo 4 envíos de oro argentino a Gran Bretaña, porque diciendo que lo tenía acá y no sabía qué hacer con él. Así, esa es la explicación, ya lo hemos hablado. Bueno, ahora nos hemos enterado que hay un fondo buitre que le ha pedido a un juez allí en la ciudad, en la City de Londres, que embargue ese oro porque Argentina debe algo de la deuda externa y demás. Entonces, todo parece indicar que ese oro no va a volver nunca más, porque Ah, mientras bueno, tanto... yo estaba convencido desde que Ah, salió. sí, yo pensé que no, que los ingleses se quedaban con el oro, lo limpiaban un poco y lo Aquí devolvían. la única duda que hay, Ariel, la única duda que hay es si esto Milei lo ha hecho a sabiendas de que era para que el fondo buitre se lo cobrara. Pues claro, políticamente queda muy mal ante la población argentina
decir que, oye, voy a vender el oro porque tengo que pagarle un fondo buitre que mis ministros en el gobierno de Macri habían pedido a esos fondos buitres. Entonces, como queda muy mal hacer eso, se han buscado el subterfugio de lo envío a Londres, a la City, lo deposito allí, ahora el fondo buitre me denuncia, me lo embargan y ya he pagado. Qué malos son. Qué malo. Que nos han Pero, quitado el oro. o sea que los únicos ingenuos no son la presidenta del Banco Nacional de Rusia que depositó los 300.000 millones y después se los embargaron, o el oro que tenía Venezuela también en Londres también se lo No, y embargaron. el de Afganistán, El de Afganistán, el de el de Libia. Libia, claro, si es que, Claro. O oro sea que que se bueno. deposita en Londres, oro que no vuelve. Pero ¿y por qué? Pero si yo creo que si lo preguntas acá a cualquier persona en la esquina, le dice, mire, yo se le voy a dar el oro a los ingleses. Cualquiera te dice, pero no le des el oro a los ingleses, Claro, dáselo al Chapo Guzmán mejor. El Chapo Guzmán, Ariel, porque yo estoy convencido que es un poco lo que te digo. Yo creo sí, que claro. esto se ha acordado en secreto, y a ver, ¿cómo lo hacemos para yo no quedar mal, mi ley, no quedar mal ante la gente, Sí, 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 sí. y tú cobres? Pues nada, yo envío el oro a Londres, no se sabe por qué, bueno, como no sé qué hacerlo, no tengo sitio, pues lo envío allí. Lo Claro. envío a Londres. No, además no había otro sitio en el mundo que enviarlo. No, no, Fíjate, no, no. no había otro sitio, a Londres. Es decir, en homenaje a las Malvinas. Es decir, lo Por mandamos ejemplo, a Londres. Lo mandamos a Londres y allí ya tú te lo cobras. Yo digo que fatalidad, nos han embargado el oro, que gentuza, que fíjate qué malos son que nos han embargado el oro. Yo quedo bien, no, o al menos no quedo mal en el sentido de es que le estaba pagando los fondos buitres el dinero que le habían pedido prestado para robarlo mis ministros, que son los de Macri, y entonces, bueno, pues cubrimos el expediente así y ya está. Lo que se ha hecho ha sido, bueno, pues pagar las pifias financieras de sus ministros en el gobierno que tuvo con Macri. Y te así es. cito una vez más, tú observen los apellidos, Milei, Macri, el de Son todos los Economía, mismos. Caputo. Caputo, es decir, todos apellidos originarios, mapuches todos. Todos Sturzenberg, Sturzenegger también hay uno. Que muy liberal él, que dijo el otro día que no les puede aumentar el salario a los profesores, porque si le aumentamos el salario a ellos, después vienen los maestros y después vienen los médicos. Entonces mejor no le aumentamos el A salario nadie. a nadie. No, una Lo solución, dijo por televisión. una solución muy neoliberal, efectivamente. Sí, claro, sí, sí. Esos que siempre me gusta decirlos, esos que tienen el frigorífico o la heladera llena, así es muy fácil decir que le corten los Claro. beneficios a los pobres. Entonces, bueno, pues lamentablemente es así, ¿no? Es decir, entre las pretensiones de dolarizar ciertas economías latinoamericanas o pagar a fondos buitres y al Fondo Monetario Internacional, que es otro fondo buitre, no nos equivoquemos. Todas estas instituciones internacionales están manejadas por los mismos, las mismas oligarquías. Es decir, pues ya Uno está. Pues, bueno, pues Querido sí, Juan Antonio, ¿cómo ves lo de Ucrania? No quiero que dejes, aunque sea un pequeño pantallazo de el amigo Zelensky, el plan para la no, el amigo victoria. Zelensky volvió con el plan para la victoria a casa sin que se lo aceptaran, porque es decir, lo que pide el Zelensky está convencido que lo que tiene que hacer es lo que hace Netanyahu, intentar incendiar todo. Bueno, es decir, su pretensión antes que incluso que Netanyahu se dispusiera a hacer Sí, esto, ¿no? Es decir, sí. entonces, bueno, pues él esta semana intentó bombardear la central nuclear de Kursk. Es decir, estamos en las mismas locuras que tienen todos estos tipos, que además son de la misma tribu. Es decir, que siempre son los mismos. Sí. Es Me, decir, me dicen que la familia de Zelensky ya vive en Israel. Yo no sé si es los así, ¿eh? padres, Los padres. los Ah, padres, sí, 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 los los padres padres, viven son en Israel. judíos, viven en Israel. Sí, sí, los padres viven en Israel. Bueno. Ahora, Y la pregunta es, yo no tengo el expertise que tú y Fernando Moragón sobre la evolución del frente de combate, las ciudades y demás, pero lo que está circulando, por lo menos en Washington, el terror es si Rusia, que ya habría tomado todo el Donbass, es si va a cruzar el Dnieper o no, el río que va hacia el interior de Ucrania. yo creo que la campaña de otoño-invierno va a ir a recuperar lo que queda
sobre todo de Donetsk y de Zaporozhia, ¿eh? Perfecto. Ahí hay una gran concentración de poblaciones, algunas grandes, Ajá, muchas instalaciones industriales, porque gran parte de la riqueza minera e industrial de Ucrania está en esa zona, en esta zona, ¿eh? la Entonces, frontera con Rusia. yo creo que la campaña de otoño-invierno va a ir a recuperar eso. Y una vez recuperado eso, lo cierto es que ya no hay posibilidad de crear fuertes líneas defensivas. Mirad, ha caído Úgleda, como todo el mundo sabe, ¿no? Le da, exactamente. Vale, pues ahora mismo los militares ucranianos ven que la única posibilidad de levantar una línea defensiva, no una gran línea defensiva, sino algo, ya está a 20 kilómetros de Ugledar. Es decir, van a tener que dejar 20 kilómetros de terreno de frente que van a ir ocupando los rusos en nada, porque no hay nada, porque no hay nada. Bien, a partir de la línea esa que crean Siversk, que está a punto de caer, Kramatorsk, Slaviansk, Kramatorsk, Torev, que está a punto de caer, Chasiv Yar, que está a punto de caer, a partir de ahí ya es que prácticamente hasta el Dnieper Exacto. no va a haber posibilidad de establecer un frente estable. ¿Y qué va a hacer Rusia? ¿Va a cruzar el Dnieper? ¿Va a ir para el interior, para Yo rumbo a creo Kiev? que la línea va a ser el Dnieper. Y te voy a decir por qué. Bueno, quitando el asunto que habrá que ver, que es el tema de Nikolaevsk-Odessa, ¿vale? Es decir, la parte Aquí sur de abajo. la salida. Bien. Pero yo creo que la línea va a estar en el Dnieper. ¿Por qué? Porque realmente ocupar toda Ucrania, por ejemplo, para Rusia es un muerto, Una económicamente un locura. muerto. Tú imagínate lo que es reconstruir todo eso y dar de comer a tantos millones de personas. Y todos en contra, los de este Y lado están encima todos en los del contra. lado occidental, que son todos muy polacos, muy Sí, occidentales, muy pro-europeos, en contra. Con lo cual no tiene mucho sentido. Yo creo que la zona de seguridad que significa llevar 300, 400 kilómetros el frente a la OTAN, sí, alejándola sí. de la frontera rusa, es el río Dnieper, que además es una frontera natural y fácilmente defendible. Garantiza ya o sea, la seguridad de Crimea, garantiza que el mar de Azov se queda como un mar interior ruso, obtienes aparte los millones de personas que viven en toda la zona del Donbass y demás, obtienes las riquezas naturales, mineras y demás de toda esa zona que permitirán la reconstrucción, con lo que se financiará la reconstrucción futura, como ya se ha hecho con Mariupol, por ejemplo. Y bueno, pues yo creo que se irá hacia el Dnieper simplemente con una ofensiva hacia el norte para liberar el oblast de Kharkov y el de Sumy. ¿Mm? Y yo creo que ahí está. Todo ahí, claro, ¿cuándo se puede producir esto? Esto es difícil de decir, ¿no? Porque estos procesos, sobre todo de guerras de desgaste, son lentos. Algunos analistas dicen ahora que en 4 o 5 meses el frente se va a Sí, desmoronar completamente, ¿no? Es decir, sí. pero esto no es tanto por los movimientos de tropas, sino porque se ve como la movilización en Ucrania fracasa, como la situación interna es muy fastidiosa, como el invierno puede ser muy duro, incluso con la ausencia casi absoluta en muchas horas del día de calefacción porque no va a haber energía eléctrica, como a la gente se la está mandando al frente prácticamente sin entrenamiento. Y entonces, bueno, es una situación que cada día que pasa se va volviendo más delicada, más delicada. Para hacernos una idea y detalles que no salen en la gusanera mediática occidental. La caída de Ugledar no se produjo finalmente porque las tropas se retiraran por orden de Zelensky. Nunca hubo orden de retirada. Eso decían Lo decidieron ellos. ellos. Cuando vieron que ya iban a quedar cercados, ellos decidieron irse. Es decir, de alguna forma desobedecieron las órdenes del mando. Bueno, parece que Zelensky les decía no movimientos mientras todavía estuviera él allí en Nada, Naciones nada. Unidas, Estados Y Unidos. después que volvió tampoco hubo orden de retirada. Se retiraron ellos. Es más, no lo dicen, pero hay 850 prisioneros ucranianos que se rindieron en Ugledar. Es decir, estamos hablando de un
un cierto grado de descomposición ya de las líneas del ejército ucraniano, teniendo en cuenta que además lo que había en Ucrania eran divisiones de élite, eran brigadas de élite. Entonces, esto son síntomas y dan señales de que la situación va empeorando. Realmente lleva todo el año, desde el mes de noviembre pasado, es decir, lleva prácticamente un año en el que poco a poco vamos viendo cómo se va descomponiendo, cómo aumenta el número de desertores, 170.000 desertores, cómo va aumentando el número de prisioneros, de gente que se rinde, cómo va aumentando la incapacidad para hacer frente a los avances rusos en cuanto a líneas de defensa, en cuanto a artillería. Es decir, esto es crónica de una muerte anunciada. Dosis tardará 4 o 5 meses o serán 8 o 10. Pero ya muy poca gente da por hecho de que se pase del próximo año sin que el frente no se haya derrumbado y los objetivos militares rusos se hayan conseguido. Dicen que Zelensky ya está preparando el gobierno en el exilio, o sea, su retirada, ya sea a Gran Bretaña. Se habla hasta de Miami, donde además Sí. compró. ¿Has escuchado algo de eso? Sí, él tiene propiedades en Miami. Y lo de un gobierno en el exilio. Y en España, ¿eh? Y en Lo del España. gobierno del exilio es que, es decir, si tiene que haber un gobierno en el exilio, quieren montar alguna parodia de este tipo, no puede ser con Zelensky. O sea, si Zelensky tiene que salir de allí, Zelensky es el símbolo de la derrota. Eso no podrá ser con Zelensky. Ni con Zelensky ni con algunos de las caras conocidas del régimen de Kiev. No puede ser, porque son el símbolo de la derrota. Tendría que ser otro tipo de gente, otras caras, no sé, es decir, todo esto, porque ahora tendrán que hacer una gestión, es decir, dentro de unos meses, igual que ha habido un cambio lento del relato en los medios de comunicación occidentales, ese cambio tendrá que seguir produciéndose y tendrán que ir adaptando a ver qué le cuentan a la gente para disfrazar una derrota en alguna especie de victoria. Es decir, ¿qué intentan ahora algunos líderes occidentales? Pues que Zelensky renuncie a todo el territorio que ya han ocupado las tropas rusas a cambio de dejarle entrar en la OTAN. Eso es un absurdo. Si precisamente la entrada en la OTAN de Ucrania es una de las razones del conflicto. Claro, sí, además lo que él le dice siguen pensando en esta mentalidad de doctrina militar OTAN, siguen pensando que es que Rusia ha ido por el territorio. Claro. Es una guerra de conquista, un absurdo. Es decir, no hizo guerra de conquista en Georgia cuando pudo haber, estaba a 2 días de la capital, podía haber tomado toda Georgia. Sí. Es decir, no hubo guerra de conquista cuando pudo aprovechar y mandar las tropas a Kazajistán cuando le montaron una revolución de color. Podría haber puesto un gobierno títere y haber dejado las tropas. No ha habido. Con el territorio que tiene Rusia. Claro, es que es un absurdo, es decir, una guerra de conquista. ¿Para qué? Pero si cada kilómetro cuadrado que sus tropas toman en Ucrania es dinero que le cuesta a Rusia. Sí. O sea, pensar en todas estas poblaciones que todos los días cae alguna. Pueblitos pequeños, más grandes, aldeas, es decir, todos los días cae alguna. Y, por supuesto, hay puentes destruidos, carreteras destrozadas, todo eso hay que arreglarlo y repararlo. Todo eso es dinero que van a tener que poner los rusos. ¿Pero dónde está el tema de que no hace ninguna falta? Ninguna falta. Luego, entonces, pensar que van a convencer a Putin diciéndole, no, pues quédate con el territorio, pero eso, y a Ucrania la contentamos diciendo, ya estás en la OTAN. Es una de estas cosas ridículas, pero bueno, todo lo que realizan los líderes occidentales y sobre todo si están en la OTAN es así de ridículo, ¿no? De ridículo. Es como cuando decían que jamás ingresó a Israel para violar a las mujeres y decapitar niños. Y decapitar a los bebés, sí. Es decir, este tipo de historietas, bueno, pues es decir, propias es que son de series de televisión malas. Exactamente. Y no sé, es decir, es que cualquiera que se ponga a pensar un poco se da cuenta que las piezas no encajan, que no tienen sentido. Es decir, que al final uno tiene que mirar, bueno, pues esto
¿cuáles son los objetivos, ¿no?, de la operación? La operación militar, ¿cuáles son los objetivos? Conquistar Ucrania y llegar a Lisboa, ¿no? Es decir, bueno, me gusta carajo, hombre, es decir, no me toma el pelo. No nos tome a todos por imbéciles, que es a lo que están acostumbrados, a tomarnos a todos Bueno, por pero lo imbéciles. dicen, lo siguen Ah, sí, diciendo. sí, lo siguen Lo diciéndolo, sí, sí, dijo no. el nuevo secretario de la OTAN, Pero mira, este, es que es decir, el nuevo secretario de la OTAN es como el viejo. como, sí, sí, pero lo dijo ayer que Sí, sí, asumió. sí. El nuevo secretario de la OTAN es de la misma banda que el viejo secretario de la OTAN. Exacto, Es sí, decir, sí. además, como ves, son los mismos tipos siempre, se van cambiando el sillón, ¿no? Es Sí, decir, sí, a sí. este lo ponen del Banco Central, a esta la ponen en el Banco Central Europeo, viene del Fondo Monetario Internacional y la ponen ahí, al otro lo sacan de primer ministro y lo colocan de consejero de la Unión Europea, como a Sí, Teresa sí. Rivera, a este que ha sido primer ministro de los Países Bajos, pues lo nombran secretario general de la OTAN, a Stoltenberg ya verás cómo le dan un cargo. Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, Le al dan un cargo italiano, ¿cómo es este? Al que era primer ministro, al siempre. Draghi, a todos estos. Ya ves, es decir, son ellos siempre los mismos. Sí, Se van sí. cambiando el cargo. Y lo mejor es que nadie los elige, no es que son Nadie los elige, elegidos no. Entre ellos masivamente. se eligen entre ellos. Entre Bueno, ellos. es una cosa impresionante lo del mundo libre, ¿no? Es una cosa Sí, que nos sí. tiene. Y bueno, pues este señor Rute, y yo creo que, así para que no se me quede, porque ya nos quedará poco tiempo, es Sí, decir, ha llegado para decir lo mismo, que la OTAN tiene que mantener la ayuda a Ucrania, ¿no?, y reforzar sus capacidades. Y para eso, es el segundo punto y el más importante, ¿qué hace falta? Dinero. Hay que aumentar los presupuestos de defensa. Incluso Stoltenberg, al irse, ha dicho que, claro, que es que la OTAN no puede competir con el ejército ruso. Que claro. para poder competir hay que subir el presupuesto de defensa mucho más del 2% del PIB. Mucho más del 2% del PIB. Bien. Para que hagan ustedes idea, es decir, vamos a dar simplemente unos pequeños datos para que todo el mundo los tenga. El presupuesto de defensa de Estados Unidos, que es OTAN, ya ha llegado al billón con B de dólares. Trillón, para los anglosajones. Es más que los 10 países siguientes Sumados. sumados. O sea, yo sumo los 9 países siguientes sumados, China, Arabia Saudita, Rusia, los siguientes sumados, y es menos que el presupuesto de defensa norteamericano. El presupuesto ruso de defensa es 8 veces más pequeño que el norteamericano. Pero es que de los 9 países que siguen a Estados Unidos, 7 son de sus aliados. Alemania, Francia, Reino Unido, son de sus aliados. Es decir, prácticamente el presupuesto de defensa de la OTAN es 20 veces el de Rusia. 20 veces el de Rusia. Y entonces, para hacer frente a la amenaza rusa, hay que seguir aumentando los presupuestos de defensa. No se dan cuenta que aquí hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra. ¿Y qué, en el fondo, cuál es el negocio de todo esto? Pues muy sencillo. Se trata de robarle a la gente para dárselo al complejo militar industrial. Es decir, el gobierno dice, hay que subir el presupuesto de defensa. Pues si no estamos en el 2% del PIB, pues hay que llegar al 2%, y si no, al 2 y pico o al 3. Oye, Polonia tiene ya el 4,7. 4,7% del PIB va a gastos militares. Vale, pues lo subimos. Lo subimos. Es decir, es dinero que se le saca de los bolsillos de los ciudadanos, robados por las haciendas, ¿para qué? Para pagar las facturas que los empresarios de las compañías de defensa van a pasar por la compra de ese armamento. Es decir, un flujo constante de rentas del trabajo, de los trabajadores, a las rentas del capital del complejo militar industrial. Así, ya está. Esta es la Juan explicación. Antonio, querido amigo. Te digo, espérate, y acabo ya con esto. Y entonces el señor Rute ha dicho que para mantener el nivel de defensa de la OTAN hace falta pasar de 81 brigadas de combate a 131 brigadas. Es decir, 50 y tantas más, a una media de 5.000 efectivos por brigada. Y entonces ¿qué hay que hacer? Simplemente se coge papel y bolígrafo. Y entonces uno dice,
O sea, que vamos a pasar de 410.000 efectivos en orden de combate a 655.000. No se dice dónde lo van a sacar. Pero cuando se dice de orden de combate, a mí me da miedo. Porque claro, aquí hay dos formas. Si esos 655.000 se refieren a unidades de combate de primera línea, hay que entender que por cada efectivo, por cada soldado que está en primera línea, hay entre 1 y 5, o sea, entre 3 y 10 que se necesitan para logística, servicios generales, sanidad militar, etcétera, etcétera, que están en retaguardia. Pongamos que la media sean 5, para ser moderados, que la media sean 5. Es decir, que si quieren tener 655.000 efectivos en orden de combate, significa que tienen que tener un total de efectivos de 3.275.000 efectivos. Teniendo en cuenta 3 rotaciones, es decir, la que está en el frente, la que está de reserva y la que está descansando porque se la ha traído del frente, estamos hablando que podrían tener, en el mejor de los casos, 218.000 efectivos para enfrentarse a los rusos, que tienen ahora mismo solamente en el Donbass 600.000 efectivos, y para eso van a movilizar a 3.275.000 europeos que no sé de dónde los van a sacar. O sea, ¿de dónde piensan sacarlo? Porque yo, por más que miro las estadísticas, el military balance, ¿y de dónde van a salir? Una locura, Ariel, una locura. Una locura que solo se explica porque esta élite criminal está dispuesta a robar todo lo que pueda a los ciudadanos para mantener el complejo militar industrial, las grandes tecnológicas que están imbricadas ya directamente con el complejo militar industrial, los grandes medios, es decir, todo el sistema mediático que está perfectamente imbricado ya con la guerra cognitiva y a órdenes de la OTAN, es decir, para mantener a las élites, para mantener a la oligarquía, El viejo a truco. los gorilas de la oligarquía y a los caniches de la oligarquía. Si es que es lo de siempre, Ariel, es lo de siempre. El viejo truco, pero ¿cómo no nos habíamos dado cuenta? Poca gente se da cuenta. Suerte que estamos aquí para revelar este misterio. Querido Juan Antonio, mañana se va a cumplir un año, mañana 7 de octubre, de la incursión de los hermanos palestinos. Así, peligro lo que pueda pasar en estas próximas horas y a lo que sí, estamos atentos. Yo estoy aquí recibiendo noticias no muy alentadoras de Beirut. Haremos un programa especial, por eso decirles a los amigos, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita, vamos a ver qué hacemos bien mañana. Tenemos un par de ideas. En todo caso, va a ser una semana muy, muy intensa. Querido Juan Antonio, hemos, creo, dado vuelta a los temas importantes, siempre con una cuota de humor y de ironía para darle color, nada más, no porque le faltemos respeto a la importancia del tema, ya que sí. Querido Juan Antonio, nos vemos el jueves conjuntamente con Fernando Moragón y el martes yo lo veo a Fernando. Y mañana lunes, amigos, estén atentos, por eso denle clic a la campanita. Mañana lunes haremos una transmisión especial por el 7 de octubre. Juan Antonio, querido amigo. Pues venga, hasta pronto. Un saludo. Y a todos aquellos, suscríbanse al canal, dejen comentarios, háganse miembros. En fin, ayúdennos a sumar energía y esfuerzo.